Tengan todos muy buenos días. Cuán hermoso es que los hermanos estén congregados, juntos, en armonía. Les pido un favor antes de entrar en oración. Por favor, apaguen sus celulares, pónganlos en modo silencio. Nosotros debemos ser reverentes siempre que estemos en la casa del Señor. Guardar reverencia es parte de la adoración a nuestro Dios. Por eso es importante. Les ruego ese favor, que por favor apaguemos o pongamos en modo silencio nuestros celulares antes de dar inicio con nuestro sermón. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, por los méritos de Cristo, Señor, únicamente por Él, nos acercamos nuevamente al trono de la gracia en esta mañana, Señor, suplicantes de que tú nos hables con poder. Señor, háblale a tu pueblo. Por favor, abre nuestros corazones. Permítenos ser edificados. Permítenos ser exhortados. Permítenos ser, oh Señor, consolados. Ayúdanos a que guardemos con celo la doctrina que hemos aprendido. La doctrina, Señor, que hemos proclamado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Guarda nuestros corazones de todo viento nuevo de doctrina que venga en contra de lo que tú ya has revelado. Señor, cuán importante es siempre que seamos conscientes de que tu palabra es verdad y que cualquier cosa que vaya en contra de ella, Señor, debe siempre reconocerse como error. Abre nuestros corazones, asiste, oh Señor, a tu pueblo con tu Santo Espíritu. Ayuda al predicador a que sea fiel a la exposición de tu palabra. Guárdalo, Señor, del error y de la herejía. Que solo tú, Señor, seas exaltado. Que Cristo sea exaltado en este lugar, en esta mañana. Pero rogamos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses, capítulo 2. Vamos a estudiar la porción que va desde el versículo 8 hasta el versículo 10, continuando con nuestra serie de sermones expositivos de esta carta. Ya hoy, con el sermón de hoy, este es el sermón número 16, desde que comenzamos la serie en junio del año pasado. Vamos a cumplir un año con la serie de Colosenses. Vamos a estudiar desde los versículos 8 al 10. Leo en la versión Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La palabra filosofía que nosotros encontramos en el versículo 8 está compuesta de dos palabras griegas, fileo y sofía. Fileo significa amar y sofía significa sabiduría. Es decir, que la filosofía es el amor de la sabiduría. Y a lo largo de la historia, nosotros vemos cómo el hombre ha buscado un entendimiento de cuál fue o cuáles han sido las causas de las cosas.
Él busca cómo explicar las razones de su existencia. Él busca un propósito por el cual existe o ha sido creado, y comprende o busca comprender a través de la razón todos los fenómenos que acontecen en este universo. Como muchos saben, la mayoría de los filósofos niega la existencia de Dios, y aquellos que dan lugar a su existencia normalmente lo hacen solo como una causa general, quizás de una manera deísta, y tratan de explicar el universo en términos de sus propios patrones de pensamientos racionales. Buscan todo a través de la razón. Ahora bien, la ciudad de Colosas también tenía sus filósofos, como lo tiene toda sociedad, algunos más famosos que otros, algunos con mayor reputación que otros, pero todos los tienen. Y esta pequeña asamblea de creyentes, la iglesia de Colosas, estaba en peligro de poder ser extraviados, o como dice la escritura, de ser capturados por ellos, de ser engañados por ellos. Y recordemos un poco el contexto. Pablo estaba preso en Roma esperando ser enjuiciado, cuando recibe la visita de Epafras. Estos hermanos en Colosas, Epafras lleva un mensaje especial a Pablo, y él descarga su corazón y le comenta todo lo que está sucediendo en esa iglesia. Y Pablo envía de regreso esta carta para tratar de ayudarlos a corregir las cosas. Ahora, básicamente lo que Epafras le dice a Pablo fue en términos generales muy bueno. Fue bueno porque realmente hasta el momento no había pasado nada, no había sucedido nada, ninguna situación seria que corregir. Realmente era una advertencia de parte de Pablo. Pablo les dice: no sea que esto os ocurra. Y la carta primordialmente trata de esa advertencia con relación a de no dejarse engañar de cualquier enseñanza falsa o de cualquier filosofía humana que quiera infiltrarse en la iglesia. Los colosenses tenían sus falsos maestros, como nosotros los tenemos hoy día. Tuvo sus filósofos con su sabiduría humana tocando a la puerta de la iglesia, listos para entrar y apoderarse del control. Y Pablo simplemente les advierte de esto. Tengan cuidado. Hermanos, esto no debería sorprendernos, no debería ser una sorpresa, porque la iglesia en toda la ciudad, en toda la cultura, a lo largo de la historia, en todo siglo, siempre tendrá que estar preparada para pelear por aferrarse a su pureza doctrinal. Siempre deberá pelear por proteger su equilibrio espiritual. Tendrá que defenderse contra la gente que promueve el error y mantener siempre la verdad. ¿Y por qué? Porque Satanás siempre se esforzará por derribar a la iglesia. Hermanos, él no descansa. Nosotros somos los que ingenuamente tomamos vacaciones, pero él no lo hace. Como dice el apóstol Pedro, él está como león rugiente, esperando a quien devorar, para llevar a la iglesia a un nivel falso de doctrina. Y esa es precisamente la preocupación del apóstol Pablo por los hermanos en Colosas. Mi sermón lleva como título en esta mañana: Cristo superior a la filosofía. Cristo superior a la filosofía, porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. En Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vamos a tratar solo 2 puntos en esta mañana. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 8. Cristo superior a las huecas sutilezas de la filosofía humana.
Y el segundo lo encontramos desde los versículos 9 al 10. Cristo superior a la filosofía porque en él reside la plenitud de la deidad. Así que vamos a desarrollar rápidamente nuestro primer encabezado: Cristo superior a las huecas sutilezas de la filosofía humana. Versículo 8 nuevamente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según qué, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y esa palabra mirar es una palabra de alerta. Estén alertas, estén atentos. El apóstol les está advirtiendo y básicamente les está diciendo: cuidado, no sea que aquellos que fueron rescatados del dominio y de la esclavitud de las tinieblas y fueron rescatados al reino del Hijo amado, sean nuevamente llevados cautivos y esclavizados. Y es muy parecido lo que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, es muy parecido a lo que les dice a los hermanos en Galacia. Pero Pablo les dice en el capítulo 5: no os enredéis de nuevo en el yugo de esclavitud. Para libertad Cristo os ha liberado. No se vuelvan a enredar en el yugo de esclavitud. No regresen a un sistema humano anterior. Para el caso de los hermanos en Galacia era el legalismo. Para los hermanos en Colosas, hasta estos versículos que estamos estudiando, es la filosofía. Pero veremos más adelante que esta herejía de Colosas también tenía otros elementos. Elementos como legalismo, elementos como gnosticismo, elementos como ascetismo. Y vamos a ver cómo Cristo, el apóstol Pablo enseña claramente que Cristo es superior a todo eso. Es decir, que continuamente el apóstol les advierte a que estén alertas. Deben estar alertas, no sea que sean engañados. Por favor, no bajen la guardia, porque es muy común en nosotros, en nuestro corazón engañoso, de bajar la guardia. Estamos en la doctrina correcta, entonces ya no estudio, ya no busco siempre seguir creciendo, sino que me relajo. La iglesia siempre está bajo el ataque por parte de los falsos maestros. Y eso no era una novedad en los tiempos de Pablo. Desde que la iglesia fue instaurada, siempre ha estado bajo amenazas, como lo está hoy en día. Como lo está hoy. Y nuestro Señor nos advirtió claramente esto. Nosotros vemos en Mateo capítulo 7, versículo 15, que nuestro Señor nos advierte y nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 16, Él va a añadir: guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, ¿qué es eso? ¿Qué era eso de la levadura de los fariseos? Legalismo. Cuidado con filosofías humanas. Cuidado con sabiduría y conocimiento humano, que no es más que legalismo. Humanismo disfrazado de Biblia. Pero no es. Es en el fondo legalismo. Y Pablo advirtió esto en Hechos capítulo 20, versículo 29, cuando les habla a los ancianos de la ciudad en Éfeso. El apóstol Pablo les dice, y note quién se los dice. Se los dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Note lo que les dice: porque yo sé esto, que después de mi partida, dice Pablo, lobos rapaces entrarán en medio de vosotros y no perdonarán el rebaño.
Y de vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Por tanto, dice Pablo, cuidado, cuidado. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo vuelve a hacer esa advertencia. Él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la circuncisión, el grupo de mutilación, aquellos que quieren circuncidar. En otras palabras, guardaos de todos estos hombres que enseñan doctrinas humanas. Pero Pedro también nos advierte de esta realidad. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pedro va a hacer una clara advertencia. Él dice, guardaos. ¿Por qué? No sea que seáis engañados con el error de los impíos y caigáis de vuestra permanencia. Mis hermanos, Jesús dijo, guardaos. El apóstol Pablo dijo, guardaos. Pedro dijo, guardaos. Siempre, hermanos, habrá un esfuerzo por alejarnos de la verdad. Y ese eco de esa palabra, guardaos, debe estar siempre resonando en nuestros corazones, porque es una advertencia muy importante. Guardaos. Y usted me preguntará, hermanos, el rey, pero ¿de qué nos debemos entonces guardar? ¿De qué debo guardarme? Noten nuevamente el versículo 8. Que nadie os engañe. Ahora, ese es un verbo muy interesante. ¿Saben por qué? Porque es una combinación de dos palabras. La palabra agó, que significa ser llevado, y la palabra silagó, que significa botín. Una significa ser llevado y la otra significa botín, lo cual quiere decir, o a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice cuidado, es cuidado a que ustedes puedan ser llevados, robados como botín de guerra. Y la palabra significa simplemente eso, llevarse el botín. Y noten que Pablo no lo está tratando de decir de una manera suave. Él está diciendo cuidado y son robados. Cuidado y son secuestrados. Esa palabra más adelante iba a ser utilizada en escritos griegos no bíblicos para hablar de violaciones, de hurtos, de robos. Esa misma palabra de entrar a una casa o violar a una doncella. Esa era la palabra que más adelante se iba a utilizar, la misma que Pablo está utilizando aquí. Y lo que Pablo está diciendo es eso: no dejen que nadie los secuestre, no dejen que nadie le robe su tesoro de la verdad, ese tesoro que habían recibido por parte de Epafras. Recuerdan cuando estudiamos el capítulo 1, el tesoro de la verdad en el Evangelio. No permitan que nadie les secuestre esa verdad, porque no hay más verdad, es esa. No dejen que nadie los viole con sus enseñanzas falsas. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y hay un peligro real, les dice. Es un peligro real el que lleva o el que quiere llevarlos cautivos. Hay un peligro real de personas que quieren llevarlos como prisioneros de guerra, como rehenes. Eso es lo que Pablo les está advirtiendo. Para Pablo, por supuesto, era impensable que aquellos que habían sido rescatados, aquellos que habían sido redimidos, que aquellos que habían sido liberados pudieran someterse nuevamente al mismo yugo de esclavitud. Nosotros sabemos que los que en verdad han sido redimidos jamás se apartarán. Hermano, pero cuidado, dice Pablo. Cuidado, porque también hay una gran responsabilidad de parte nuestra. Cuidado. ¿Y cómo es que me pueden cautivar? ¿O cómo es que pueden hacer que yo me desvíe? Versículo 8 nuevamente. Mirad que nadie os engañe por medio
de filosofías. Y Pablo añade un equivalente allí. Él dice, huecas sutilezas. La filosofía es equivalente a las huecas sutilezas. El medio para capturar a la gente es la filosofía. Conocimiento o teorías que se oyen muy lindas, muy hermosas, muy sofisticadas, pero todo es humano. Todo es humano. Hermanos, y es increíble que incidentalmente esta es la única vez que se encuentra esa palabra en todo el Nuevo Testamento, filosofía. Es la única vez para referirse a la filosofía, a la sabiduría humana. Sabiduría que se oye como si fuera divina. Sabiduría humana que supuestamente es mayor de lo que cualquiera conoce o haya oído, pero humana. Hermanos, esto es lo que siempre nos ofrece. Cuando usted escucha a un falso maestro hablar, les ofrecen siempre esto. Tú no conoces la verdad hasta que escuches lo que nosotros conocemos. Siempre la idea de vender algo nuevo, algo que no esté pasado de moda, algo que te distinga. Como dice un comentarista, todo lo que tuvo que ver con teorías acerca de Dios y el mundo y el significado de la vida humana fue llamado filosofía en ese entonces, no solo en las escuelas paganas, sino también en las escuelas judías de las ciudades griegas. Ese era el término común entonces para referirse a cualquier doctrina, filosofía. Cuando alguien se acerca a usted a decirle que usted no debe pegarle a sus hijos porque usted va a crear traumas en su vida y le enseña parámetros que van en contra de la escritura, eso es una filosofía. Cuando alguien se acerca a usted a decirle cómo debe ser su patrón de comportamiento en su matrimonio, distinto al que la escritura le dice, eso es una filosofía. Hermanos, no crean que solamente estamos hablando de la filosofía como la conocemos, aquella de Aristóteles, de Platón. Estamos hablando de sistemas de pensamiento. Y ese era el significado. De hecho, Josefo, el historiador de esos días, ha mostrado que cualquier sistema complejo de pensamiento, y él dice, cualquier patrón de pensamiento moral o disciplinario era llamado una filosofía. Cualquier patrón de pensamiento moral y disciplinario en ese entonces era llamado filosofía. Y Josefo inclusive dice esto, y cito, hay tres formas de filosofía entre los judíos: los fariseos, los saduceos y los esenios. ¿Se dan cuenta? Tres formas de filosofía entre los judíos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Es una cifra de Josefo de la guerra judía número 2. Y eso lleva a pensar a muchos comentaristas que quizás eran los esenios quienes estaban propagando su filosofía en la iglesia de Colosas. Pero fuera de lo que fuera, hermanos, era una mentira, y Pablo le llama huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Esto liga el término con filosofía para dar o para escribirlo. Las filosofías son huecas sutilezas. Huecas sutilezas es engaño vacío. No es nada de lo que usted espera. Es una mentira. De hecho, la palabra engaño, como lo dice la Reina Valera, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. Esa palabra engaño, hermanos, es bastante interesante en la Biblia. Porque esa palabra es utilizada, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, es engaño, para
dar la intención de que el pez no recibe lo que realmente espera. ¿Qué es un engaño? El significado original de la palabra es un anzuelo. Eso es lo que es un engaño, un anzuelo. Y lo interesante acerca del anzuelo, ¿qué es? Que el pez no espera eso. ¿Qué espera el pez? Otra cosa. Y lo que usted ve no es lo que usted va a recibir. Eso es lo que dice. Eso fue exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él le dice, la filosofía es lo mismo. Es lo mismo. Es un anzuelo. Usted piensa que va a ser maravilloso y resulta ser engañoso. Usted piensa que es extraordinariamente nuevo, pero no son más que rudimentos humanos. La filosofía no es más que una ilusión vacía. Eso es. Esa es la razón por la que filósofos como Bertrand Russell, que es un filósofo británico del siglo XX, dice después de sus 90 años, escuchen esto hermanos, 90 años en la filosofía, él dice que la filosofía fue un desperdicio. Y es la razón por la que otro filósofo como Thomas Hobbes, en su lecho de muerte, él dice lo siguiente, él entra en pánico y dice que la filosofía se oye bien, seduce la mente porque apela a las manos del orgullo. Yo sé más que tú, o yo puedo argumentar más que tú, pero dice Hobbes, pero engaña. Es apetecible porque apela a las manos del orgullo, pero engaña. Y la verdad, hermanos, la única revelación cierta es Jesucristo. La revelación de Dios hablada de manera final y claramente es Jesucristo. No hay valor en la filosofía humana especulativa. Carece. Esto, por supuesto, no significa que el hombre deba venir con una fe ciega sin razonar o sin raciocinio. Más bien significa que en lugar de traer presuposiciones filosóficas, cuando venga a leer la Escritura, él no va a colorear sus estudios de la Biblia con estas ideas filosóficas, sino que más bien esos prejuicios no van a tener injerencia en su interpretación. ¿No les ha pasado que llegan a la Escritura y ven un pasaje y cuando ya tenemos prejuicios con el pasaje lo interpretamos de una manera muy diferente a lo que el pasaje quizás dice? No sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Cuando vamos con prejuicios a la Escritura, a veces le damos nosotros el sentido a ese pasaje. Es decir, que amoldamos la Escritura a nuestro sistema teológico y no al revés. Nuestro sistema teológico debe ser moldeado a la Escritura. No hacemos lo contrario. Pero esas cosas pasan por eso, porque estamos tan familiarizados con los prejuicios filosóficos que cuando vamos a la Escritura siempre tendemos a hacer este tipo de interpretaciones. Hermanos, y recordemos también que nosotros somos finitos, y que además nuestro intelecto finito, ¿verdad?, siempre debe estar consciente de que nosotros estamos afectados por el pecado. Por lo tanto, cualquier interpretación humana, hermano, es falible. Sin embargo, la verdad revelada en la Escritura es infalible, es inerrante. De esta manera, hermanos, cuando un hombre realmente llega a la Escritura sin prejuicios filosóficos, este hombre está dispuesto a ser enseñado por el Espíritu Santo y él va a reconocer que Dios ha hablado a través de su palabra y ya no va a ser su propia razón la que va a ser el árbitro de la final o de la verdad al final. Ya no va a ser su razón la que va a decidir esto es cierto o es mentira,
sino que va a ser el Espíritu Santo convenciéndolo de la verdad, de la única verdad. Por esto Pablo les dice, guardaos, cuidado con la filosofía, cuidado con el modo humano o la teoría humana acerca de Dios y acerca del mundo. Pablo le dice, tú apégate a la Biblia, apégate a la Escritura. Ahora bien, ¿de dónde vienen esas filosofías humanas? Bueno, Pablo nos da dos fuentes en el versículo 8. Pablo dice, fuente número 1, filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y fuente número 2, además dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Número 1, las tradiciones. Las tradiciones. Hermanos, y esto siempre ha sido el caso, incluso para nosotros. La gente siempre ha creído en las tradiciones. Siempre. Y eso simplemente lo que hace es perpetuar los patrones de pensamientos humanos depravados, inadecuados, y lo que hace es que los prolonga. Los prolonga. Hermano, la tradición no significa nada. Simplemente porque es transmitida no significa que es verdad. No significa que es verdad. Por ejemplo, si tú y yo sabemos que al comenzar tenemos errores y lo transmitimos a otros, eso no significa que van a ser mejor que cuando comenzamos. Y por supuesto que existía una tradición correcta en los tiempos de Pablo. Y esa tradición correcta era aquella que se transmitía mediante la palabra de la doctrina apostólica. Existía una tradición correcta antes de haberse completado los escritos del Nuevo Testamento. De hecho, esa tradición se establecía como norma de enseñanza en la iglesia primitiva y gozaba de toda autoridad. La tradición apostólica que nosotros en la Reforma Protestante heredaríamos. Por eso no podemos decir que todas las tradiciones son malas, porque nosotros heredamos una tradición, pero esa tradición está basada en esto, en un fundamento de la palabra apostólica. Pero no es a esa tradición a la que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, sino a aquellas tradiciones que conducen al engaño y que no provienen de Dios. Todo lo contrario, sacan a Dios de su ecuación. Sacan a Dios de la ecuación. Y Pablo está diciendo, la filosofía viene conforme a la tradición de los hombres. Y cuando usted estudia la filosofía, mi hermano, se dará cuenta que casi todos los filósofos edifican sobre otros filósofos. Casi todos edifican sobre otros. Hay una secuencia increíble que fluye a lo largo de la historia. Un hombre llega hasta cierto punto, el siguiente corta un poco de la filosofía del anterior y la desarrolla, el siguiente toma, hace lo mismo y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué tienen al final? Tienen en la actualidad, en la filosofía moderna, tienen una acumulación de filósofos tras filósofos a lo largo de la historia. Y a la final se van a remontar ¿a dónde? A Aristóteles y a Platón. ¿Quiénes? Hombres falibles, errantes. De manera que todo es simplemente un cambio y una variación en el flujo de la tradición del hombre. Los errores, ¿qué pasa? Son perpetuados, son transmitidos una tras vez tras vez. Y lo podemos ver en la Biblia, incluso, por ejemplo, en el judaísmo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra, los judíos ya habían edificado una monstruosidad de filosofía. Un desastre de filosofía y sabiduría humana en todos sus escritos, como el Talmud, por ejemplo. ¿Y cómo lo vemos?
Por ejemplo, nosotros vemos en Marcos capítulo 7, versículo 5, cómo ellos ya ni siquiera podían discernir cuáles eran las tradiciones de los hombres con lo que era el mandato bíblico. Marcos capítulo 7, versículo 5, dice: los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos? No, ya ni siquiera dice: ¿por qué tus discípulos no hacen lo que la Biblia dice? Y estamos hablando de la época de Jesús, hermanos, 2000 años atrás. Ellos habían desarrollado un sistema muy lógico, muy sofisticado, pero ¿con base en qué? Con base en una tradición humana errante, donde los errores eran perpetuados uno tras otro, error tras error. Y en el versículo 8, el Señor Jesucristo les va a decir, haciendo a un lado el mandamiento de Dios: ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Y el versículo 9 dice: bien rechazan ustedes el mandamiento de Dios por guardar su tradición. Hermanos, no hay nada honorable en la tradición. No hay nada sagrado en la tradición. Simplemente es ignorancia humana perpetuada. Ignorancia humana perpetuada. De manera que los judíos también tuvieron sus tradiciones. Los gentiles tuvieron sus tradiciones. Transmitieron sus mismas filosofías. Sus mismas filosofías. Primera de Pedro, quiero que vayan conmigo ya, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir, ¿de quién la recibieron? Dice Pedro: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si notaron, todos somos victimizados, hermanos, por la tradición. Todos somos victimizados por transmitir el mismo error. De hecho, muchos que profesan ser católicos romanos en la actualidad ni siquiera conocen a fondo su doctrina y solamente dicen: yo soy católico apostólico romano porque lo heredé de mis padres, porque mi padre siempre me llevó a misa, mi mamá siempre me llevaba a las misas, y por eso yo soy católico. Pero en realidad ni siquiera conocen su fe, ni siquiera conocen lo que profesan ser. Y es tan fuerte la tradición en un país como Colombia, tan fuerte, hermanos, que es un país católico. El gran porcentaje de la ciudadanía o de los hombres de este país son católicos romanos. Y créanme, hermanos, el 80% de ellos no conoce su credo. El 80% de ellos no conoce sus cánones, sus concilios, lo que promulgan. No lo conocen. Solo se aferran a ellos por la tradición, por algo que heredaron de sus padres. Y eso es como el cuento de un niño que llegó de la escuela y le dice: papá, realmente nosotros no venimos de los monos. Y el padre le dice: no vinimos de los monos. Dice el niño: pero todo el mundo dice que venimos de los monos. Incluso el libro este que me estoy leyendo dice que nosotros venimos de los monos.
padre va a la escuela y se acerca a la profesora y le pregunta: ¿por qué todo el mundo dice que venimos de los monos? La profesora le dice: porque eso es lo que los científicos mismos siempre han dicho. Entonces el padre le dice: bueno, esa es una buena prueba de que no importa cuán inteligente seas, y si la revelación de Dios o sin la revelación de Dios, nunca te vas a alejar del error para llegar a la verdad. Incluso nuestros hijos, cuando van al colegio, si nosotros no le preguntamos qué le enseñan, hermanos, podemos caer en el peligro de que ellos realmente crean lo que se les dice en la escuela con respecto a estas cosas. Y mire la respuesta de la docente, porque eso es lo que siempre los científicos han dicho. Así que la tradición, hermanos, no es nada. Es una perpetuidad de errores tras vez. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo también habla de que esas filosofías están basadas en los rudimentos del mundo. Y esto no es un término fácil de entender. De hecho, hay posibles interpretaciones por lo que Pablo está diciendo. Así que permítame solo darle una idea general de lo que Pablo tiene en mente. El término en sentido literal, de rudimentos del mundo, en un sentido literal, en un sentido básico, significa los elementos básicos del aprendizaje. En otras palabras, significa el ABC del aprendizaje. Lo que Pablo dice es: eso simplemente viene del ABC del mundo. El ABC del mundo. Ellos creen que es un trabajo de doctorado. Los filósofos creen que es un trabajo de posgrado. Pero realmente es como si regresáramos al kinder. Realmente es como si regresáramos al preescolar. Eso es lo que básicamente Pablo tiene en mente. El pensamiento que Pablo quiere transmitir es que dejar la verdad bíblica y regresar a la filosofía, hermanos, es precisamente como eso. Después de haber logrado cierto nivel de estudio, cierto nivel de conocimiento, regresar al comienzo. Eso es lo que él trata de transmitir. Porque, por ejemplo, salvación por obras, ¿de dónde viene esto? Viene de la tradición. Error perpetuado, ¿de dónde viene? Viene de la religión propia del hombre infantil. O como llama la escritura a los que son ignorantes, niños. Los llama así, niños. Eso no le está dando ningún avance, ningún conocimiento nuevo, profundo al creyente. Todo lo contrario. Tú quieres saber quién realmente está avanzando. Mira a tu lado. Mira a tu lado. Tu hermano que está sentado ahí, así como tú. Ustedes están descansando y siendo guiados por la verdad, por la bendita palabra de Dios. Son ustedes los que realmente están avanzando. Pero la palabra rudimentos del mundo también tiene otra interpretación. Y ese segundo significado que tenía en el mundo antiguo tiene que ver con los seres espirituales, con las emanaciones. Y parece ser que esto es lo que Pablo tiene en mente por lo que él dice en el versículo 10. Pablo dice en el versículo 10 que Cristo es la cabeza sobre toda potestad. Y recuerden, cuando hablamos de potestades y principados, estamos hablando de entes espirituales. Y vamos a ver más adelante que estos falsos maestros aseguraban que ellos podían hablar con los ángeles. Y muchos emperadores y reyes creían este tipo de cosas. Ellos gobernaban en torno a la astrología, a lo que los astros supuestamente les comunicaban, a lo que los astros y las estrellas le decían. Y al parecer muchos falsos maestros estaban vendiendo esta idea a los hermanos en Colosas, que necesitaban algo más, un conocimiento más elevado.
un conocimiento superior que los conectara con el cosmos y que eso realmente los haría completos, los haría feliz. Y alguno de los hermanos de la iglesia en Colosa probablemente había estado en este tipo de sistema. Y cuando fueron salvados de él, ellos todavía tenían pensamientos o luchas con este tipo de cosas. Y muchos de ellos quizás dudaron. ¿Qué tal si estos tengan la razón al afirmar este tipo de cosas? Pero Pablo les advierte, nos advierte a cada uno de nosotros, para que estemos continuamente alerta contra las falsas teorías. Hermano, ¿usted no ha visto algunos hermanos que están pendientes de los horóscopos? Hermanos, sí. Muchos hermanos que están pendientes que salga el signo zodiacal en el programa para ver qué dicen los astros acerca de mi signo para el día de hoy. Filosofías humanas según los rudimentos del mundo, huecas sutilezas. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos: no os conforméis a este siglo. Hermanos, cambien la palabra filosofía por la palabra cosmovisión y verán una interpretación más profunda. La cosmovisión de este mundo. Eso es lo que nos vende. Tradiciones humanas. Es simplemente ignorancia perpetuada, es infantil. Religión humana inadecuada del pasado siendo revivida. Eso es todo. Nada de lo que usted ve hoy es nuevo. Son herejías, como dice el pastor Sergio Ruiz, son herejías recicladas. Y es cierto, nada de lo que vemos hoy en cuanto a la apostasía es nuevo. Son herejías recicladas. Hermanos, pero nosotros tenemos a Cristo. Dios es suficiente. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Cristo superior a la filosofía, porque en Él reside toda la plenitud de la deidad. Versículo 8 en adelante. Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Los falsos maestros proponen conocimiento, proponen ciencia, proponen sabiduría, proponen filosofía según sus pensamientos, pero muy alejados del pensamiento de Dios, porque no nacen en Cristo ni son impulsados por Él. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la razón y la medida de la plenitud del conocimiento y de la sabiduría. Él es la medida. La de los hombres se opone totalmente y margina a Cristo. ¿Cuál es el gran problema humano? Que nosotros queremos usurpar el lugar de Dios. No nos hemos dado cuenta de eso, hermanos. Nosotros queremos ocupar el lugar que Dios ocupa. Nuestro corazón está en constante rebeldía. Siempre queremos hacer lo que se nos da la gana, no lo que Dios nos dice que debemos hacer. Eso es lo que ocurre. En palabras simples, la sabiduría del mundo es insensatez delante de Dios. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios.
Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermanos, es por eso que cuando los sabios de este mundo vengan a decirle algo que vaya en contra de lo que la Biblia dice con respecto a la crianza de sus hijos, con respecto a cómo deben comportarse ustedes en sus matrimonios, o con respecto a cómo deben administrar su dinero, hermanos, ustedes deben decirle no, porque ya Cristo me ha dicho cómo debo criar a mis hijos, ya Él me ha dicho cómo debo comportarme en mi matrimonio, ya Él me ha dicho cómo debo administrar lo que Él me da. ¿Y saben qué? Él es el único que tiene la razón. Y si yo estoy en contra, o si nosotros estamos en contra de lo que Cristo dice, hermanos, los equivocados somos nosotros, no Cristo. Porque la Biblia enseña que no hay nada más engañoso y perverso que nuestro corazón. Así que Cristo no es el que está equivocado. La manera como yo debo criar a mis hijos es la manera como Cristo ha dicho que debo criar a mis hijos. La manera como debo comportarme en mi matrimonio es la manera como Cristo me ha dicho que debo comportarme en mi matrimonio. No como la filosofía de este mundo me lo pretende vender. La verdad del hombre es mentira delante de Dios. Mentira. Y nosotros no necesitamos ser cautivados por la filosofía. No. Ustedes están completos en Cristo, dice Pablo. Completos. Completos. ¿Y qué significa la palabra completos en el original? Completos. No necesitamos nada más. Nada, hermanos. Completos. Lo que sí podemos desechar son todas estas filosofías humanas, filosofías basadas en huecas sutilezas y rudimentos humanos que pretenden desviarnos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Y en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Hermanos, es interesante en ese versículo 9. La palabra habitar está en presente continuo. ¿Qué significa eso? Que todavía habita. Jesucristo todavía es la plenitud de la deidad. Hermanos, muchos le preguntan, y es triste, a muchos hermanos le preguntan, ¿en dónde está Cristo en estos momentos? ¿En cuerpo o en espíritu? Y les dicen, Cristo está en el cielo en espíritu, por supuesto. Hermanos, es triste responder así. Es triste. En Él habita corporalmente. Él está en cuerpo y estará así por la eternidad. Por la eternidad. Y la palabra deidad, incidentalmente, esa palabra es la esencia de la deidad. Todavía Cristo, y también está el presente continuo, todavía Cristo es la deidad. Él todavía es la plenitud de la deidad, tal como lo leíamos en el capítulo 1, versículo 19, cuando Pablo decía, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Él no ha cambiado, ni cambiará, hermanos. Cristo es inmutable por los siglos de los siglos. Ese mismo que en Belén adoptó una naturaleza humana, está ahora en el cielo y todavía retiene su humanidad y la retendrá por los siglos de los siglos, por siempre. Y de manera particular, creo que en el versículo 9 encontramos la afirmación más grande de todo el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Jesucristo. Esta verdad no la encontramos en ninguna otra de las epístolas. Es increíble, en Él habita continuamente. No es que va y viene como enseñaban los gnósticos, que enseñaban es que por un rato Él era Dios, pero por otro no. Él un rato poseía, estaba la persona divina en Él, pero por otro tiempo la persona divina desaparecía y dejaba la persona humana de Jesús. No,
Él habita continuamente toda la plenitud de la deidad en ese cuerpo, en el de Cristo. Y jamás podemos negar eso, jamás. Usted no necesita la filosofía. ¿Por qué? Porque el versículo 10 nos dice que Él lo es todo. Entonces, nosotros estamos completos ¿en dónde? En Él. En Él, aquel que es la cabeza de los otros seres espirituales, de todos los seres angelicales. Dice Pablo, llámense principados, llámense potestades, todo fue sometido a Cristo como cabeza. Todo. Su plenitud, mis amados hermanos, esto es lo más hermoso y lo más sorprendente. Su plenitud nos es impartida a nosotros. Y sé que parece, es increíble de entender y comprender. Pero esa plenitud nos es impartida. Y no sé si nosotros llegamos a dimensionar eso que el apóstol Pablo dice aquí, porque es magnífico. Pero voy a tratar de explicarlo en palabras más simples. Por ejemplo, cuando la Escritura dice que Cristo es la plenitud de Dios y que Cristo es la plenitud de Dios y que en Él, en Cristo, está la plenitud, y que esa plenitud ahora con nosotros estar en Él es compartida a nosotros, es como si estuviera diciendo que ustedes están completos, pero ahorita Cristo o el Padre o Dios el Padre es transmitido a nosotros a través de Cristo. Es algo así, es algo parecido a eso. Cuando la Escritura dice que Cristo es la plenitud de Dios y que nosotros estamos plenos en Él, lo que quiere decir literalmente es que Dios se pasa a sí mismo, a nosotros, a través de Cristo. ¿Ustedes saben qué implica eso, hermanos? ¿Ustedes saben qué implica eso? Hermano, que usted y yo, así como nos vemos pecadores, imperfectos, nosotros estamos plenos delante del Padre, completos. No necesita nada más para agradarle a Dios, porque ya Cristo hizo el trabajo que usted quiere hacer. Siempre queremos obtener nuestra salvación con las obras, pero olvidamos que ya Cristo hizo ese trabajo. Cuando nosotros pensamos en la caída, así como hablaba el hermano Olivaski esta mañana, vemos que es triste todo lo que el hombre perdió. Cuando el hombre cayó en un estado incompleto. Un incrédulo, hermanos, está espiritualmente incompleto, muerto, porque él está totalmente fuera de la comunión con Dios. Pero además, él está moralmente incompleto, muerto, porque no tiene un estándar de conducta. Y si lo tuviera, hermanos, él no podría vivir al nivel de ese estándar. Pero como si fuera poco, él también está mentalmente incompleto. Mentalmente, ¿por qué? Porque es incapaz de conocer la verdad. Esa verdad que usted y yo hoy conocemos en la persona de Cristo. El incrédulo no puede verla. Él está mentalmente incompleto. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo entra en escena. Y Pablo simplemente dice, y vosotros estáis completos en Él. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro dice que nosotros nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina. ¿Escucharon eso? Ustedes se han convertido
en un participante de la naturaleza divina. Un hombre que es salvo por Cristo, instantáneamente, inmediatamente se vuelve espiritualmente completo. Él tiene ahora comunión con Dios, la vida de Dios está en él, pero además se vuelve moralmente completo. No que se convierta en alguien perfecto, no, sino que es moralmente perfecto, porque él ahora reconoce que tiene una autoridad y la voluntad de Dios está en su vida. Ahora tiene un estándar y el Espíritu Santo que lo capacita para darle la fortaleza para poder obedecer. Y como si fuera poco, ahora él también está mentalmente completo, porque ahora sí puede ver la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo. Cristo. Hermanos, eso es absolutamente increíble. En Cristo nosotros hemos recibido todo lo que le da verdadera significancia a nuestra vida, verdadero significado a nuestra vida. Cuando el Señor nos salvó, ustedes recibieron lo que necesitan. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro. Todas las cosas. Usted no necesita un conocimiento más elevado. Usted no necesita las palabras de José Smith. Usted no necesita las palabras del Libro del Mormón. Usted no necesita las palabras de Elena de White. Usted no necesita las profecías de Nostradamus. No, hermanos. Usted está completo en Cristo. Completo en Él. Ya para concluir, nosotros no necesitamos seguir buscando la verdad. Hermanos, cuando nosotros ya hemos hallado a Cristo, es imposible siquiera concebir la posibilidad de seguir buscando algo fuera de Jesús. Todo hombre tiene dos opciones en la vida, solo dos. O se aferra a la filosofía humana, o se aferra a los rudimentos elementales del mundo, o se aferra a esas huecas sutilezas para vivir infelizmente incompleto y además condenado. O por el contrario, hermanos, él puede venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, el cual es infinitamente superior a la filosofía, infinitamente superior a la filosofía humana, y ser levantado de este mundo para que esté completo, espiritual, moral y mentalmente en Él, en Cristo. El Señor bendiga, hermanos, su palabra, y Él lleve a cabo su obra en cada corazón de los que estamos en este lugar. Y tenemos una promesa a la cual aferrarnos, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso no lo deje nunca. Abrácelo con todo su corazón, porque el Señor, que no miente, lo cumplirá. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestra cabeza, el cual en Él, Señor, estamos plenos, completos, no necesitamos nada más. En Él, oh Señor, tenemos todo,
En Él, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, por tomarnos a nosotros, que no necesariamente somos los más brillantes, los más inteligentes, que no tenemos los títulos de doctor de filosofía, que nosotros que quizás nunca hemos sido educados por las mentes brillantes de los sistemas sofisticados de este mundo. Gracias, Padre, porque tú has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y nos los has revelado a nosotros los niños, porque tú, Señor, obtienes gloria, honra de la confianza de los simples. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.